reform means stronger border security. Impresionante la madurez política y democrática del pueblo ecuatoriano. El año de ser víctima fácil de los charlatanes de siempre. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Un programa atípico de Visión 7 Internacional, pero no se equivocaron, ¿eh? Estamos nosotros, pero esto es Visión 7 Internacional. Los conductores del programa, Juan, tenían una misión muy importante. Exactamente. ¿Qué tal, Agustina? Saludamos a todos en todo el país. Sorpresa, bueno, los conductores son Telma Luzani y Pedro Brigger, que están en Ecuador justamente, y Raúl de la Torre, esta vez de vacaciones. Exacto, una misión importantísima también para cumplir. Bueno, enseguida vamos a estar compartiendo información de los temas que acabamos de ver en el resumen, como siempre. Vamos a hablar de esta sorpresa que trajo a todo el mundo conmoción dentro de la Iglesia Católica, también fuera de la Iglesia Católica, por la renuncia a la abdicación de Benedicto XVI. En un ratito vamos a avanzar con un poco de más información sobre este tema. Y también vamos a contarles sobre el discurso del Estado de la Unión. Esta tradición en Estados Unidos que se cumple desde el primer presidente, desde George Washington. Cada presidente, hubo algunas excepciones, se presentan ante el Congreso para explicarle cuál es el plan de gobierno y los proyectos legislativos que va a presentar, en este caso, Obama. ¿Está todo el gabinete presente? No. Siempre falta alguno y después les vamos a explicar por qué. Recién veíamos también una imagen del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su estado de salud. Se conoció finalmente una imagen de él allí recostado en una cama leyendo el Granma del día de ayer, con lo cual es una noticia que también es importante porque da cuenta de que la foto es actual. Así que en un ratito también vamos a analizar ese tema, Juan. Y hablemos también de uno de la región, importantísimo, como son las elecciones que se van a dar en Ecuador mañana. Exactamente, Rafael Vicente Correa se presenta para una reelección y hay que hacer una aclaración con Correa porque asumió por primera vez en el año 2007 para un periodo hasta el 2011. ¿Qué pasó en el medio? Se reformó la Constitución y fue reelecto del 2009 al 2013, cumpliendo su mandato, y ahora va por la segunda reelección que, si gana, no habrá sorpresas, difícilmente las haya, tiene altísima acompañamiento de las encuestas. Si gana, estaría 10 años en el poder en Ecuador. Vamos a ver entonces este informe, el primero de nuestros compañeros, Pedro Brigger y Telma Luzani, que están en este momento en Ecuador, así que compartimos ese informe y enseguida lo analizamos. Bueno, estamos a poco de la elección y parece que no va a haber grandes sorpresas con respecto a cuál va a ser el binomio presidencial a elegir. Sí surgen algunos interrogantes respecto a la composición de la Asamblea. Telma, ¿esto es así? Sí, efectivamente, si vemos lo que dicen las encuestas, casi seguro que ganaría el presidente Correa su última reelección. Ya después por Constitución ya no tiene otra posibilidad de ser reelegido en la primera vuelta, o sea, la vuelta del 7 de abril no tendría lugar. El tema es, como vos decís, el tema es la Asamblea, porque son 137 miembros, el tema es si va a conseguir los 68 escaños que necesita para que las leyes surjan de manera fluida y no como pasó en esta primera etapa del gobierno de Correa, que la mayoría de las leyes no fueron sancionadas porque encontraron obstáculos en el Congreso, ¿no? Y la verdad que las leyes son de gran importancia porque apuntan a un cambio estructural realmente de Ecuador. En primer lugar, creo que una de las más importantes es la ley de comunicación, que plantea, bueno, una redistribución más equitativa de las frecuencias radiales, y bueno, es una ley muy compleja y muy completa también. También está el tema de la reforma agraria, que la idea es cambiar la matriz productiva de Ecuador, porque Ecuador también tiene que importar casi todo lo que consume, y bueno, la idea es justamente ver si se puede diversificar esta economía. También, bueno, el tema penal, porque la seguridad es uno de los temas principales en esta campaña y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, así que se quiere sancionar un código penal nuevo. Y después está el tema ambiental. Vos sabés que la Constitución de Ecuador tiene como eje fundamental el buen vivir, es decir, la armonía con la naturaleza. Entonces, también se piensa en el tema del medio ambiente, un código ambiental, y se piensa una idea que a mí me gusta mucho, y es pensar en qué se le deja a las generaciones futuras. O sea, cuidar los recursos naturales,
porque las generaciones futuras van a heredar lo que nosotros dejamos, ya sea un desastre o algo bueno para ellos, ¿no? Entonces esto me parece que también es importante. ¿Cuál es el color y el calor político que percibís en Ecuador? Es interesante lo que está pasando en Ecuador si uno piensa que es una campaña más al sentido tradicional latinoamericano de gente en las calles, caravanas, mucha bandera, mucho color. Yo acabo de regresar de Italia y ahí es la contraposición, todo se da en los medios de comunicación y a lo sumo uno ve afiches en la calle con los candidatos sonrientes o un Berlusconi que acapara el centro de la escena porque él conoce muy bien el ambiente de los medios de comunicación planteando temas. Recordemos igual, hay una gran diferencia entre Italia y Ecuador. Italia es un sistema parlamentario, se elige primer ministro. En Ecuador se elige a un presidente. Por lo tanto, la figura de los 8 candidatos presidenciales es central. Por eso la caravana con la figura también es muy importante. Hay que tomar en cuenta también que en el caso de Ecuador, Rafael Correa tiene una personalidad muy fuerte y las expresiones de derecha y de izquierda se manifiestan claramente. Hay candidatos de derecha y candidatos de izquierda. Hay banqueros que representan ideología de derecha y que además lo dicen abiertamente. Álvaro Noboa, el multimillonario, dice para que esto cambie y que nos desliguemos de Cuba y de Venezuela. Palabras muy fuertes que tienen un profundo sentido político e ideológico. Por eso lo que decías vos, Telma, también me parece muy importante la composición de la Asamblea. Si dan por descontado que Correa gana en primera vuelta, pero Correa insiste mucho, voten lista 35, voten toda la lista, es justamente para tener mayoría en la Asamblea y que los otros partidos no puedan meter muchos parlamentarios. Porque está este fenómeno que es muy interesante. Hay candidatos que ya saben que tienen un 4, un 5, un 8%, no van a ser presidentes, pero tienen la posibilidad de arrastrar, por esto que vos decías, por la cosa personalista del presidencialismo, arrastrar a sus diputados y tener entonces, contar con una representación importante en la Asamblea. Y como hay gran cantidad de candidatos de derecha, en esta situación habría una posibilidad de una bancada opositora significativa, ¿no? Sí. Le pregunto a los dos. Correa me parece que ha sabido captar a la juventud. ¿Ustedes lo perciben esto? Si bien es cierto que hay 2 candidatos que se presentan como candidatos novedosos y jóvenes, que tienen menos de 40 años y que se presentan como lo nuevo, frente a un Correa que sería la continuidad, es verdad que Correa tiene una presencia juvenil importante. Si uno lo contrapone, por ejemplo, con Álvaro Noboa, ya más centrado en años, que le dio mucho lugar a su mujer, que es la candidata a la vicepresidencia, justamente porque es joven. Es interesante este elemento, que hay mucho dedicado a los jóvenes, pensando también en el tema del empleo. Esto es un tema fundamental que afecta a las generaciones que se incorporan y al mercado laboral y que están buscando trabajo, un problema muy serio que sigue existiendo en Ecuador. Sí, y está también, como vos decías, la idea, bueno, de hecho Correa es un hombre joven como presidente, y está el tema del gabinete joven también. Es decir, la idea de que los ministros sean de las nuevas generaciones y que ya vayan preparándose políticamente en el terreno. Bueno, allí estaban los conductores de este programa siendo entrevistados por el equipo de enviados especiales del noticiero de la televisión pública, encabezado por Daniel Castaño, que estuvo allí. Juan, una cosa interesante para señalar es que hay 320 observadores internacionales. Telma Luzani y Pedro Briguer están en este momento cumpliendo esa función, como decíamos, en Ecuador, porque ocurrió a raíz de esto que estaban diciendo, de la fuerte oposición de los medios de comunicación, que se empezó a azuzar la posibilidad de un fraude. Lo mismo que pasó en Venezuela, ¿no? Que pasa muchas veces en estas elecciones que dan tan favorito a quien intenta reelegir. Bueno, en Ecuador hay 11,5 millones de votantes que van a sufragar mañana y el sistema es similar al argentino. Correa va a ser directamente reelecto si obtiene más de el 50% de los votos o en su defecto si alcanza más del 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Son 7 los candidatos que se presentan a competir con Correa, es decir, con Correa 8 candidatos, pero difícilmente haya una sorpresa porque las encuestas le dan un margen muy amplio a Correa. En Ecuador están los BDH, similares a los planes sociales de la Argentina, son los bonos de desarrollo humano que Correa los aumentó de $35 a $50 como beneficio. Esto seguramente va a tener un peso importante también en esta elección de mañana. Sin duda, ¿no? Lo que ellos llaman esta revolución ciudadana que ha tenido efectos importantes.
importantísimos. Ecuador, uno de los países de la región que en los últimos 5 años más ha reducido la brecha de pobreza en esa nación. Uno de estos gobiernos de la región que se inscribe dentro de una postura o de una política que lo que intenta justamente es hacer una fuerte redistribución de la riqueza, la inclusión social. Una cosa importantísima que marcaba Telma también es la búsqueda por que no esté concentrada en una sola actividad la economía, la diversificación de la economía, que justamente es uno de los desafíos que va a encarar Ecuador en esta nueva etapa que decimos todas las encuestas, aunque no son los resultados, son las encuestas. Por ahora lo que dicen es que Rafael Correa va por 4 años más. Exacto, los más optimistas hablan de un 60%. Sí, importante también esto que decían nuestros compañeros respecto de la composición en el Congreso, ¿no? Recordemos que Correa ganó por primera vez, con un porcentaje muy bajo ganó por primera vez las elecciones y que no tenía un partido que lo respaldara, con lo cual le costó mucho su gobierno al principio porque justamente no había, como es necesario siempre para que un gobierno funcione, un Congreso que lo respaldara. Se elige presidente, vicepresidente, 137 legisladores y tenemos un analista ecuatoriano que participa del programa. Juan Pazmiño, que analiza cómo vienen las elecciones en Ecuador de mañana. Es transparente y además inédito en la historia. Es la primera vez en toda la historia ecuatoriana que un presidente candidato se reelegiría si es que triunfa en las elecciones. Y las previsiones hacen más o menos creer que triunfará el presidente Correa. Pero no solo por eso, sino porque además desde el año 2006 se han sucedido 8 procesos electorales que han ratificado la tendencia actual. Eso no existe en la historia ecuatoriana. Y también es un ejemplo en América Latina, porque implica la consolidación de un proceso de democracia participativa electoral, de construcción de una sociedad distinta a la del pasado inmediato, donde la clase política había absorbido el Estado. Se construyó un modelo de economía basado en el dominio del gran empresariado, un modelo empresarial de desarrollo. Se desinstitucionalizó el Estado y decayeron las condiciones de vida y trabajo de la población. Revertir ese proceso fue importante, de tal manera que la elección verificará si es que se triunfa afirmando el proceso. Pero si se revierte, en grave riesgo ese mismo proceso que se ha dado desde el 2007. El modelo empresarial de corte neoliberal fue revertido por el modelo que la Constitución señala, la del 2008, un modelo de economía social y solidaria. El modelo de Estado de partidos ha sido revertido por cuanto existe incluso una nueva generación política y los partidos tradicionales no cuentan. En las elecciones se verificará que sobre todo han sido afectados esos partidos tradicionales. La desinstitucionalización del Estado ya no existe, se ha recobrado la institucionalidad del Estado. Y todas las estadísticas económicas y sociales que se examinen dan cuenta de que hay un mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo de la población, que más suceso que estos que cuento, para dar cuenta de que existe una verdadera superación de aquel modelo que existió en los años 80, 90 e inicio del 2000. Ayer hablábamos con jóvenes y nos decían que Correa los hizo volver a creer en la política. Antes del 2006 es cierto que en Ecuador había una desesperanza nacional, había una crítica a la situación del país. Miles de ecuatorianos salieron al exterior y no había un sentido de soberanía, una especie de apego sobre la dignidad del país. La gente no confiaba en realidad en lo que era el Estado ecuatoriano. Después del 2006, uno de los grandes logros que se hacen bajo este gobierno, y no solo por obra del gobierno, sino por obra de la misma ciudadanía que ha participado en los procesos electorales y ha construido este nuevo tipo de democracia, uno de esos grandes logros es recobrar el sentido de dignidad, de soberanía y de identidad con el país. La gente ya no se va, al menos no como antes, y hay mucha gente que está retornando. Y desde el extranjero se ve al Ecuador como una especie de ejemplo a seguir y ha destacado en las noticias internacionales precisamente por los logros de los últimos años. Vamos a las encuestas, algunas le dan a Correa el 40% y otras van hasta el 70%. No parecen estudios muy serios. No, yo creo que hay que desconfiar bastante de las encuestas y más o menos hacer un promedio. La que más le da es 70% a Correa, la que menos le da es un 40%. Y al segundo candidato, Guillermo Lasso, le dan máximo un 20% y la que menos un 10%. Bueno, tomando en cuenta esa situación, por lo menos hay una tendencia de gran diferencia entre los logros en votaciones que tendría el presidente Correa y el segundo, que sería Guillermo Lasso.
Pero además de eso, atrás hay la representación de proyectos políticos y económicos distintos. Con el presidente Correa lo que habría es una afirmación y profundización del actual modelo de desarrollo, sobre todo. Guillermo Lasso ha sido muy claro en plantear que de llegar al poder desmontaría el modelo económico existente, con lo cual la polarización social evidencia que la ciudadanía, cuando gane Correa, ha tomado opción por no seguir el modelo que Lasso está representando y las fuerzas que sobre él están tratando de recobrar el poder. Y en cambio con Correa se afirmaría la tendencia hacia el cambio en la situación social, económica y política del país. El panorama aparece con un Correa fuerte, que con un 40% si le saca 10 puntos al segundo le alcanza, y una oposición, 7 binomios presidenciales más, que parecen bastante atomizados, digo, no han conseguido aunar ideas, digo, para que las fórmulas sean menos y tener mayores posibilidades. ¿Esto es así? 8 candidatos existen para las elecciones. 5 de esos candidatos plantean el mismo modelo de economía empresarial, de una u otra manera, revestido con alguna etiqueta más modernizante o menos. Pero es revivir ese viejo proceso. 3 de esos candidatos se identifican con el espectro de la izquierda nacional, pero al menos 2 de esos candidatos en ese espectro de la izquierda también convergen con todos los otros 7, con todos los otros 5 en el anticorreísmo, lo cual es un contrasentido. Me parece que no han advertido el significado que tienen los procesos contemporáneos. De tal manera que el triunfo de Correa frente a los otros candidatos y particularmente frente a los que van a tener previsiblemente menos del 10% y algunos menos del 5%, da cuenta de que el país ha entendido de otra manera lo que significa hacer un proceso electoral para construir un distinto país y una distinta sociedad. Y aquellos grupos, incluidas ciertas izquierdas y ciertos líderes de movimientos sociales que quedarán atrás, se demostrará con ellos que no supieron evaluar bien el proceso que vivimos en el Ecuador y que sus concepciones teóricas están fuera de foco de la historia. Correa tiene 49 años, es de Guayaquil, estudió en el Colegio La Salle de Guayaquil, el primario y el secundario. Posteriormente completó sus estudios en Estados Unidos y también en Europa, pero aún así su política exterior ha sido tensa, tanto con Estados Unidos como con Europa. Y sin duda, ¿no? Porque digamos, es uno de estos gobiernos que se enfrenta al poder concentrado mundial también. Lo decía recién bien Miño, ¿no? Respecto de cómo ha habido una recuperación de soberanía también entre los ecuatorianos y de la sensación de dignidad que vuelven a sentir estos pueblos con este tipo de gobiernos, que una vez más uno vuelve a la reflexión respecto de cómo esto que pasa en un país, o las descripciones, los análisis que se hacen de lo que pasa en un país de Latinoamérica, de alguna manera sirve para unos cuantos de los países de Latinoamérica, ¿no? Donde se viven procesos similares. Y además, otra cosa que me venía, Juan, a la cabeza es lo que pasó en septiembre del 2010, el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa, lo que se dijo también de parte del gobierno como hasta la posibilidad de que existiera un magnicidio contra el presidente, y cómo este gobierno logró salir no solo fuerte de esa situación, sino además volver a construir, trabajar en construir redes sociales que le permitan salir incluso fortalecido de esa situación. Mañana es la hora de la verdad en Ecuador. En Ecuador, así que se los estaremos contando como siempre. Estarán allí nuestros compañeros que forman parte de estos 320 veedores internacionales que están de todo el mundo, de la Unión Africana, de la Liga Árabe, de parlamentarios de la Unión Europea, representantes de UNASUR, todos convocados por el Consejo Nacional Electoral, que entre todos eligió a periodistas reconocidos del mundo como 2 integrantes de Visión 7 para que vayan a constatar que no haya fraude en estas elecciones. Sumamos a Félix. Sí, que es uno de los integrantes del programa que hoy sí está como siempre. Hoy está Félix Taylor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, en nombre del equipo de Visión 7 Internacional queremos agradecerles la presencia de ustedes. Es un lujo tenerlos aquí como conductores. No, el lujo, Félix, espera, el lujo para nosotros. Es para nosotros trabajar con vos. Claro, gracias, con vos y encantados de estar este mediodía aquí compartiendo con todos los televidentes de este programa. Ojalá que si está Félix, el negro Fontova del otro lado, que nos mande un mensaje. Exactamente, mira, como siempre. Estamos en vivo, 35 grados, 1 décima la sensación térmica. Estamos recibiendo mensajes ya al 0800 444 1777 4535 07
09. Y por supuesto tienen la red social Facebook para comunicarse con nosotros en Yo Veo Visión 7 Internacional o Visión 7 Internacional. Y así como están seguramente Legro Fontova, también está Alicia de la Placita Arata viendo el programa, Oyuelitos de Almagro, Susana y Julio de San Guillermo. Muchísima gente, no solo en el país, sino también en el exterior, nos siguen sábado a sábado. Así que vamos a ir con la incógnita. Ustedes habitualmente juegan, ¿no? También a veces. Sí, claro. Bueno, tenemos la incógnita. ¿Cuál es la idea de la incógnita? No regalamos premios, nada. Simplemente el hecho de buscar la manera de comunicarnos, de tener este Facebook que vamos a ir buscando a través de lo que presentamos sábado a sábado, como un homenaje a algún personaje que tiene que ver con lo social, lo cultural, lo histórico, ¿por qué no la política? Aquí está, vamos a darle el primer dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje de hoy nació en Carolina del Norte y su familia se trasladó poco después a un departamento de Manhattan, Nueva York, donde vivió hasta el final de sus días. Comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años y aunque recibió alguna educación musical, fue esencialmente un autodidacta. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Obama da señales de cambio. Respaldado por el apoyo recibido en las urnas en su primer discurso ante el Estado de la Unión en su segundo mandato, el presidente estadounidense se dirigió principalmente a la clase media y defendió una mayor participación del Estado en la economía. Luego de la pausa, en Visión 7 Internacional, analizamos junto al historiador Fabio Nigra las palabras de Obama frente al Parlamento. Además, Benedicto XVI, una renuncia inesperada. Con millones de fieles en todo el mundo, la Iglesia Católica permanece conmocionada por la dimisión del Sumo Pontífice anunciada esta semana. Una situación inédita en 600 años de historia. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.